Cuando leemos todas las cartas que escribe el apóstol Pablo a las diferentes congregaciones, se denota que en todos sus saludos él marca o quiere resaltar su llamamiento. Y qué impresionante esto, mis hermanos, porque esto nos lleva a pensar que el apóstol Pablo siempre hablaba del llamamiento. Él decía: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Oiga, pero tenía claro quién lo llamó, incluso desde su propio llamamiento. Cuando el Señor le dice el llamamiento, le dice: ¿quién eres, Señor? Y después de que lo entiende y le dice: el Señor Jesús, a quien tú persigues, después de ello, el apóstol Pablo dice: ¿qué quieres que yo haga? Y es allí cuando pasamos a entender que nuestro llamado tiene tanta importancia, pero que necesitamos entender qué es nuestro llamado, a qué hemos sido llamados y qué implica esta salvación tan grande. Porque si hemos sido llamados a ser salvos, ¿qué implica esta salvación tan grande? Versículo 8. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Él tenía claro para qué fue llamado. Usted y yo hemos sido llamados a dar testimonio. Y sigue diciendo: ni de mí. De dar testimonio, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Ser llamados implica ser escogidos, ser elegidos, que el Señor nos dé algo. Pero este llamado trae consigo algo, y dice: sus aflicciones. Y sigue diciendo el versículo: por el evangelio según el poder de Dios. No importa lo que tengamos que pasar, mis hermanos, si es por cumplir este llamado. Entendamos que es según el poder de Dios y que vamos con Él. Y por eso jamás nos avergonzaremos de dar testimonio. Y jamás nos quedará grande nada. Porque es que es por su fuerza, por su Espíritu Santo. Si fuese por nosotros, no seríamos capaces de hacer nada. Versículo 9 sigue diciendo: quien nos salvó. El apóstol Pablo lo reitera: nos salvó. Y somos salvos desde se abrió la puerta de la gracia, desde que se abre la puerta de la gracia y el Señor Jesucristo, Dios mismo, se hace hombre y viene a la vida por nosotros. En ese momento se abre esa puerta para la salvación a todos. Pero usted y yo tenemos un llamado especial. Y este llamado a ser salvos no es solamente de que el Señor muere, efectivamente, y abre la puerta para que todos podamos ser salvos. Dice: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Santo, mis hermanos. Necesitamos ser santos. Necesitamos tener eso que tenía Pablo: autoridad espiritual y autoridad vivencial. Sí, necesitamos eso. Que el Señor nos llene de su Espíritu Santo para poder hablar con autoridad. Y aún todas esas experiencias que a veces nos parecen desastrosas, esas son las experiencias que nos fortalecen nuestra fe. Esas son las experiencias que nos ayudan cada día más a ejercer fe en ese sacrificio redentor y así seguir en este camino de la santidad para alcanzar la salvación, porque a eso hemos sido llamados. Y sigue diciendo: no conforme a nuestras obras. Y el apóstol Pablo tenía esto claro, porque el que mucho peca, pues mucho se le perdona. ¿Y por qué el apóstol Pablo fue llamado a ser apóstol a las naciones? El Señor le hubiese podido hacer ese llamado a ser apóstol con los otros 12. Pero mire lo que dice. Dice: no conforme a nuestras obras, sino conforme el propósito suyo. Imagínese la situación por un momento. Imaginémonos por un momento que el llamado o el llamamiento del apóstol Pablo hubiese sido otro. Y que hubiese sido llamado a ser apóstol con los 12. ¿Cómo hubiese sido la situación tensa de estar los 12
Y el apóstol Pablo allí compartiendo de pronto con el hombre que mató a su padre, a sus hijos, a su familia, les persiguió, porque incluso el llamamiento, cuando el Señor le hace el llamamiento a Saulo, para que luego pasase a ser Pablo, iba camino a Damasco y no iba camino a hacer nada bueno. Entonces, ¿por qué el Señor tenía que llamarlo? Y por eso hablo de esa autoridad vivencial. Porque Dios hace eso en nuestras vidas. Somos testimonios vivos. Sigue diciendo el versículo, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y por eso hablaba acerca de esa gracia. Gracias a que vivimos en este momento de gracia, en esta dispensación de la gracia, somos llamados a ser salvos. Y para entender un poco mejor este llamamiento, y de pronto pongo este ejemplo que a veces cuando uno predica de pronto para los oyentes, estos ejemplos no son como tan asertivos, pero en la población sorda sí es necesario, mis hermanos, usar mucho ejemplo para poder transmitir la información de una manera más clara. Y esto es por la composición de su lengua. Porque su lengua no es lineal, sino que su iconeidad es muy diferente a la del español. Imaginémonos que hay un grupo bastante grande de niños en una institución, en un colegio. Y mediante el timbre, todos son llamados a que entren. Lo mismo ocurre cuando el Señor Dios mismo da su vida por nosotros. Abre la puerta para que todos, y ese timbre es el llamado, y eso es lo que hacemos todos nosotros. Le evangelizamos y vamos a las personas y les decimos, Jesucristo te ama y te quiere salvar. Pero en uno de estos salones llega el rector del colegio, donde un grupo, y llama a un estudiante para darle una comisión especial. Usted y yo hemos sido llamados a ello. El Señor nos haya dado un llamamiento y unos dones irrevocables. Y esos dones son capacidades dadas por el Espíritu Santo. El hecho de que esta hermosa iglesia sea pionera en Cali, de estar realizando este hermoso trabajo, ya un culto dirigido a población sorda, que siempre en sus servicios tengan presente un servicio de interpretación, que se le invite a nuestros hermanos sordos a testificar, a cantar en su propia lengua, en la lengua de señas. Déjeme decirle que tienen muy claro este llamamiento, porque esta salvación es tan grande que llega a todos. Y al igual que el apóstol Pablo fue llamado a ser apóstol a las naciones, usted y yo tenemos un llamamiento. Claro, hemos sido llamados a ser salvos. Y esa salvación implica un servicio. Y déjeme decirle, y vamos y acompáñeme a la Biblia para entender qué tipo de llamamiento tenemos usted y yo en este trabajo con la población sorda. Acompáñeme al libro de Isaías en el capítulo 29. Isaías capítulo 29, versículo 18. Y quiero contarles algo. Cuando el Señor me llama al ministerio, de pronto muchos dijeron, ¿cómo has hecho un pastor de población sorda? Oiga, ya las cosas que se están inventando, alguien me dijo. Y esas palabras me marcaron porque me dolieron. En mi humanidad me dolieron. Y me tocó irme de rodillas y decirle, Señor, ¿será qué pasa acá? ¿Qué es esto? Y el Señor una vez más vuelve y me dice, oiga, y me dio este versículo, aclarándome y reafirmándome este llamamiento. Isaías capítulo 29, versículo 18, porque este es el llamamiento que usted y yo, hermano, que tenemos carga por la población sorda. Bien sea aprendiendo la lengua de señas, yendo a evangelizarles, bien sea orando por la población sorda, bien sea ofrendando en pro de este objetivo. Versículo 18 dice,
En aquel tiempo, los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y las tinieblas. Mire qué glorioso es. El profeta Isaías dice, en aquel tiempo, este es el tiempo de la salvación. Este es el tiempo donde el Señor está siendo llamado. Dice, en aquel tiempo, los sordos oirán. Esto parece algo inverosímil, algo que no tiene sentido, algo que no tiene lógica. ¿Cómo así que un sordo va a oír? Con razón dice la palabra que el evangelio es locura para muchos. No es que nosotros estemos locos, no, porque yo no estoy loco, mi querido hermano. Si usted se considera loco, déjeme decirle que hay que darle una ayuda espiritual y una ayuda ya psicológica y psiquiátrica. No, que para el mundo estemos locos. Sí, efectivamente, porque si una persona, muchos deciden no tomar un tratamiento a X o Y enfermedad, desde el punto de vista psicológico se llama eutanasia pasiva. Y eso es estar loco para el mundo. Pero muchos han decidido ejercer fe. Y está bien. Entonces, efectivamente, mis hermanos, esto parece algo que no tiene sentido, pero mire el versículo 18. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro. Y déjeme decirle que mediante este hermoso trabajo de que están aprendiendo la lengua de señas, los sordos están oyendo la voz de Dios. Y dice, oyendo y dice, oirán las palabras del libro. Pero no solamente oír, percibir un sonido, no, las palabras del libro. Esto implica entender. Y los sordos están entendiendo la verdad del evangelio, porque los sordos están llegando a los pies del Señor. Y no solamente están llegando a los pies del Señor, sino que ellos mismos están yendo a evangelizar y ganar a otros sordos. Oiga, qué bendición. Pero allí no se queda la palabra y sigue diciendo, y los ojos de los ciegos verán. Pero es que definitivamente para el mundo con razón dice que estamos locos. Si yo no conociera al Señor y me dices que un ciego verá, definitivamente uno diría están locos. Es locura para el mundo, pero para el Señor no hay nada imposible, porque los ciegos están viendo la luz resplandeciente del evangelio, de la verdad de Jesucristo. Pero mire cómo lo pone de difícil el Señor. Dice, los ciegos verán en medio de la oscuridad. De pronto a usted le ha pasado que usted se levanta a las 2 o 3 de la mañana y usted se confía en su ubicación tiempo espacial y usted dice, oiga, no voy a prender la luz y me voy para el baño, y bueno, y se va para el baño y así caminando y logra llegar y se ubica. Y usted logra ver en medio de la oscuridad. Pero aquí está diciendo, los ojos de los ciegos verán. Y no solamente conforme con eso, sino que en medio de la oscuridad. Y no se queda allí. Dice, y de las tinieblas. Sí, una oscuridad profunda. Y verán en medio de las tinieblas. Porque este mundo está así, en oscuridad y en tinieblas. Pero esta salvación y este llamamiento es tan grande que por eso hay tanto por hacer, mi querido hermano. Hay que llegar a la población sorda mediante la lengua de señas, hay que llegar a la población ciega mediante el braille, hay que llegar a la población sordo-ciega mediante la lengua de señas táctil. Personas que nunca han visto, nunca han oído, tal vez nunca han hablado, pero han sentido la gloriosa presencia de Dios, que es lo más importante en nuestra vida, mis queridos hermanos. Porque usted y yo tenemos un llamado y entendemos claramente para qué hemos sido llamados. Hemos sido llamados a ser salvos. Pero en el ejercicio de ser llamados a ser salvos, déjeme decirle que estamos ayudando a que otros sean salvos. Y el hecho de que usted esté allí en un momento de cuarentena, en un momento de crisis mundial sanitaria, pero de bendición abundante espiritual, no es una casualidad, es porque Dios tiene un propósito con usted, mi querido hermano, con usted, y le está diciendo en esta hora, ese don y ese llamamiento que el Señor ha dado. Esos dones y esos llamamientos son irrevocables. Las personas sordas en Colombia se están perdiendo.
No es uno ni dos, son casi 1.000.000 de personas sordas y se están perdiendo. No tienen a dónde acudir. Pedro, cuando conoce al Señor, le dice: ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Las personas sordas están diciendo: ¿a quién iremos? Y nosotros tenemos que decir: yo iré y le enseñaré de este Dios que ha transformado mi vida, que me ha cambiado, que me ha hecho entender que gracias a ese sacrificio, a que ejerzo fe, que por su gracia, que aún esa puerta de la gracia está abierta, que las personas sordas y las personas ciegas necesitan del Señor, que se están perdiendo y que a veces nos hacemos los indiferentes, como que no es conmigo, como que una persona sorda, no me veo yo en ese ministerio. Muchos de nosotros que estamos ahora en el ministerio ni siquiera nos veíamos en el ministerio, pero es que el Señor nos llamó. Y cuando el Señor nos llamó y entendemos quién es el que nos llama, entonces nos despojamos de nosotros mismos. Y la mayor muestra de ello fue que Dios mismo se despojó de sí mismo y se hizo hombre. Definitivamente, entender un llamado es hacer un cambio en nuestras vidas. Entender un llamado es aceptar un ministerio. Entender un llamado es recibir esos dones de parte de Dios. Y es que no fuimos llamados a cualquier cosa. Fuimos llamados a ser salvos. Porque las personas del mundo están en su zozobra y no saben qué pasará. Y nosotros, de pronto no sabemos qué pasará mañana. Pero sí tenemos al Dios que sabe qué pasará mañana. Y que tiene control de todo. Y tiene control de nuestras vidas. Y ha tomado señorío de nuestro corazón. Y que entendemos que aunque muramos hoy, tenemos una salvación segura en Cristo Jesús. Y eso es lo que todos los días debemos de levantar y transmitir a nuestras familias, a los amigos, a la población sorda, que tienen una necesidad, la necesidad de oír y de oír la palabra de Dios. Pero no seamos más indiferentes a este llamado. Dios nos sigue diciendo de una y otra manera, y nos sigue hablando de tantas maneras, y a veces no queremos aceptar el llamado. El apóstol Pablo lo entendió, y ese mismo día se despojó de sí. Y hay que ir a otro lugar, pues iré. Y hay que aprender otro idioma, pues lo aprenderé. Aprenderé la lengua de señas, que es otro idioma, pues lo haré. Porque eso es entender un llamado. Porque cuando entendemos un llamado, Dios hace cosas grandes en nuestras vidas. Y usted y yo hemos sido llamados a esto. Porque tenemos un llamamiento irrevocable. Un llamamiento que nadie ni nada nos lo puede quitar. Porque fue dado por el mismo Señor. Y cuando hacemos esto, Dios se glorificará y mostrará su gloria de una manera tan especial que nosotros mismos nos sorprenderemos y nos aterraremos. Y personas sordas que nunca han oído escucharán la voz de Dios. Personas ciegas que nunca han visto verán la luz resplandeciente del Evangelio. Y ojo, y muchos que no han hablado, hablarán en otras lenguas según el Espíritu les da que hablen. Porque ese es el Dios que nosotros tenemos. El Dios de las cosas imposibles según nuestro pensamiento. Y gloria a Dios porque no entendemos. Porque sus caminos son más altos que los nuestros. Porque así todos los días viviremos asombrados de la magnificencia, de lo grande, de lo glorioso que es nuestro Dios. De que este llamamiento es un llamamiento especial. Un llamamiento que tiene un llamamiento eterno. Para toda la eternidad, mi querido hermano. No desperdicie el tiempo en otras cosas. Inviértalo en la obra del Señor. Y sigamos en pro de este llamamiento, llamados a ser salvos.
viviendo conforme a este llamamiento santo, viviendo conforme a lo que el Señor nos manda y así poder ser de bendición para muchos que tienen unas necesidades tan grandes. Porque a veces miramos y decimos y nos centramos en nosotros, y es que a mí me falta, y es que esto, y es que aquello. Y usted no ha pensado en todas las personas con discapacidad que tienen tantas necesidades. Y aún así siguen felices y gloriosos, sirviéndole al Señor y dando gloria a su nombre. Porque han entendido un llamado. Oremos al Señor para que el Señor avive ese fuego que hay en nosotros, avive ese llamado y entendamos que este llamado a ser salvos hay que compartirlo viviendo en santidad, compartiendo, yendo a hablar a otros de Jesucristo, haciendo las cosas que el Señor nos manda. Sí, si hay que aprender, aprendemos, y que si hay que desaprender, desaprendemos. Oremos en el nombre de Jesús. Dios Todopoderoso, Jesús de Nazaret, gracias, Señor, porque hemos entendido tu llamado, porque sabemos que eres Dios bueno y que este llamamiento a ser salvos no es para que nos quedemos callados. No nos quedaremos callados. Él nunca recibe órdenes ni es mandado, pues Él mismo es el que manda y hace como Él quiere. Es el juez que juzga todo sin ser sobornado. Él nunca se sintió cansado, así solo es Él. Jesús no tiene sustituto, no tiene fiador. Él no le debe a nadie, no haya cobrador. Él es absoluto y no era nada. La sala del mismo universo es escritorio de Él. No existe ni una fila para hablar con Él. Atiende a todo mundo sin hora marcada. Este es mi Dios, quien conoce a todo hombre por dentro y por fuera. Este es mi Dios, el surtir de claridad cerca de su gloria. Este es mi Dios, no se vende, no se rinde, Él es superior. El futuro de la ciencia, Él ya domina, y de la medicina, Él es profesor. Porque no existe fecha de su nacimiento. El maestro que imparte el conocimiento y la sabiduría es alumna de Él. No usa calendario, no necesita secretario para agendar sus planos. No depende de consejos de seres humanos. Toda gloria y toda honra sea dada a Él. Como Él quiere. Él es el juez que juzga todo sin ser sobornado. Él nunca se sintió cansado, así solo es Él. Jesús no tiene sustituto, no tiene fiador. Él no le debe
existe ni una fila para hablar con Él. Atiende a todo mundo sin hora marcada. Este es mi Dios, quien conoce a todo hombre por dentro y por fuera. Este es mi Dios, el sol pierde claridad cerca de su gloria. Este es mi Dios, no se vende, no se rinde, Él es superior. El futuro de la ciencia, Él ya domina. De la medicina, Él es profesor. Él nunca cumple años porque no existe fecha de su nacimiento. El maestro que imparte el conocimiento y la sabiduría es alumna de Él. No usa calendario, no necesita secretario para agendar sus planos. No depende de consejos de seres humanos. Toda gloria y toda honra sea dada a Él, para Él, con Él, por Él, solo a Él, aquí y en cualquier lugar. Quien manda en todo es Él, para Él, por Él, con Él, solo a Él, aquí y en cualquier lugar. Quien manda en todo es Él, aquí y en cualquier lugar. Quien manda en todo es Él.